Hola, ¿qué tal? Soy Aurea Díaz de León, directora de PSI, Psicología Integrativa, que es una agrupación de psicólogas y psicoterapeutas con diferentes perfiles y trayectorias, lo cual nos permite atender todas las áreas del desarrollo en las diferentes etapas de la vida, de manera que atendemos niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, parejas y familias. Y nos acompaña Karen. Preséntate, Karen. Hola, Aurea, bien, muchas gracias. Pues bueno, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Karen Arredondo y yo soy psicoterapeuta y pues colaboro con Aurea en esta organización. Y yo atiendo adolescentes, adultos, parejas y familias. Y pues bueno, un gusto estar contigo hoy, Aurea. Igualmente, Karen, gracias. Pues fíjense que surgió mucho interés en esta serie pues sí, que impactó tanto, que creo que nos impactó muchísimo a todos, esta serie Adolescencia, e inclusive pues algunos pacientes, integrantes de nuestros círculos para papás, nos pidieron que habláramos un poco de esto y pensamos en que sería una muy buena oportunidad para tratar varios temas interesantes que aborda de manera, yo diría que pues muy adecuada y muy original. Va mucho más allá la serie y es por eso que pensamos en estas charlas, ¿no? Así es, Aurea, y además es bien importante que podamos tener estos espacios justo para resolver también como comentarios, preguntas. Vamos a hacer varias cápsulas, entonces si las comienzan a ver y surge como alguna duda o tienen algún caso con sus adolescentes, estaría bastante bien que nos lo puedan compartir en los comentarios. Sí, por favor. Vamos a contestar a todas sus dudas, a todas sus preguntas. Muy bien. Pues entonces, ¿con qué empezamos hoy? Hoy empezamos con un tema al que vamos a llamar masculinidad tóxica, ¿no? En la serie se ve reflejado mucho de esto en algunos episodios sobre todo. Primero vemos más bien lo vemos más claramente en el tercer episodio, cuando se dan estas conversaciones de Jamie con la psicóloga y hablan como de esta expectativa de alguna manera que tenía el papá de Jamie, en el sentido de que él tuviera esta preferencia y estas habilidades para los deportes, ¿no? Y refiere Jamie que cuando jugaba fútbol, a sabiendas de que a él no le gustan los deportes, se lo dice a la psicóloga, e inclusive le dice que en las clases de actividad física, en la escuela, él siempre se busca pretextos para no participar, como que se siente mal o cualquier cosa. Y a pesar de todo, lo meten a fútbol, y cuando falla, él dice que su papá, pues como que se voltea para otro lado, ¿no? Hace como que no ve. Lo cual es interpretado por Jamie claramente, pues como un rechazo, pues, ¿no? Y en contraparte con esto, nos hacen saber que a Jamie le gusta dibujar. Lo hace desde pequeño, y se hace muy patente cuando ya en el cuarto episodio Jamie le habla a su... no es el momento en que le habla, no recuerdo si es antes o después de la salida que tienen, que Jamie le manda como tarjeta, antes creo, ¿no? Como tarjeta de felicitación de cumpleaños, un dibujo hecho por él mismo. Y en ese momento o más tarde los papás hablan sobre eso, sobre esa habilidad que realmente Jamie siempre ha mostrado de dibujar y ese gusto por el dibujo, ¿no? ¿Qué opinas, Karen? Claro, y fíjate ahora, creo que mencionas puntos súper importantes y lo que podríamos ir rescatando de esto es revisar cómo nos dan a entender los roles de género dentro de la serie, ¿no? Esto que nos vas diciendo que podemos observar,
de que se les atribuyen como diferentes actividades dependiendo si es hombre o si es mujer, ¿no? O sea, cómo nos resalta en este sentido tal vez como su habilidad en cuanto al dibujo, y el papá espera tal vez como actividades físicas, como de impacto. Entonces creo que es bien importante ir revisando durante esta etapa si los adultos que estamos como alrededor del adolescente, qué tanto atribuimos estos roles o qué tanto validamos que tengan como ciertos gustos, ciertos intereses. Entonces creo que es un primer tema bien importante, ¿no? O sea, el cómo miramos nosotros estos roles y cómo impactan en la adolescencia. Sí, exacto. Y fíjate, actualmente yo creo que ya no, tenemos mayor conciencia los adultos y ya lo manejamos un poco distinto, pero a veces esto no es tan explícito, ¿no? Es más bien implícito, y creo que este es el caso, y eso es lo genial de la serie, que no lo hace tan obvio. No hay una exigencia del papá a que él tenga, es decir, no le reclama, o por lo menos no lo refiere Jamie, no le reclama porque falló en el fútbol, no, es sutil, solo no lo observa cuando falla, por ejemplo, ¿no? Ni tampoco le dicen, los niños no dibujan, no, nada de eso, claro que no, pero tampoco lo alientan, tampoco le reconocen su habilidad, su talento, por ejemplo, para el dibujo, ¿no? Entonces, a veces ese rechazo no es directo, pero tampoco hay una aceptación clara de esas habilidades, de esos gustos, de esos talentos, y por lo tanto no se alienta, no se estimula, no se fomenta. No se me ocurre, es un ejemplo a lo mejor que puede explicar más claramente esto. Se me ocurre, por ejemplo, un niño al que le gustara el ballet, ¿no? Claro. Seguramente ya en nuestra época, seguramente, y quiero pensar que así sea, no habría un papá que rechazara abiertamente o que insultara a su hijo o lo ridiculizara o algo parecido, así tan abierto, por su gusto por el ballet. Pero difícilmente, o sea, pocos se animarían a realmente observar a su hijo y decir, de veras le gusta tanto, tiene la habilidad, puede llegar a ser muy bueno, vamos a no sé, proponerle si quiere tomar clases de ballet y probarse a sí mismo y ver si realmente es algo que le guste. Entonces, no sé, pero yo creo que tenemos que tener mucho cuidado, porque te digo, ya no se da de una manera tan abierta como antes, esto es de niña o esto no es de niños, no se da de esa manera, pero se da de una forma sutil, ¿no? Claro, y fíjate, creo que ahí también podemos identificar cómo los roles que se les atribuyen a los hombres, ¿no? Todavía hoy en día tiene que ver como con esta línea de como ser líderes, como esta parte de la competitividad, sobresalir, ¿no? O sea, se les empuja mucho como a estos deportes donde tienen que destacar, ganar, como una actividad como más intensa. Sí. Incluso también como en las carreras o en las profesiones, ¿no? Que también hablas como de esta parte. Tal vez a los hombres también se les va más como por la tecnología, ciencia, ingenierías, ¿no? Como carreras más de ese tipo, y justo se pierde un poco como la parte artística, la danza, la escritura. Un poco lo voy escuchando así, ¿no? Y como a las mujeres entonces se les atribuyen cosas más como emocionales, dedicadas, de cuidado, ¿no? Ahí sí es bien visto como lo artístico, lo relacional. O sea, creo que sí tendría que ver como en este sentido que todavía existen estos sesgos. O sea, aunque hoy en día ya estamos como más actualizados en esa parte, creo que sí hay una línea como muy sutil de fondo en donde no se reconoce del todo y sí seguimos como un poquito tocando esa línea de estos sesgos. Uh-huh. Y al final lo que nos debería, bueno, no sé, pero algo que creo que es útil considerar es que hay diversas inteligencias, ¿no? Entonces tendríamos más bien que enfocarnos desde que son niños y en la adolescencia también, como a ayudarlos a identificar
cuáles son sus inteligencias predominantes, digámoslo así, que esas nuevamente no tendrían que estar asociadas al género. Claro. No sé si, ¿qué opinas de esto? Sí, justo, creo que saber un poquito ahí, ¿no? Como cuáles son, ¿no? Las inteligencias múltiples, ¿no? Dependiendo cómo lo busquen, pero un poco para ponerlos en contexto, hay como 8 tipos de inteligencias y tienen que ver como, la primera es como lógico-matemático, ¿no? Que es un poco como resolver problemas, esta parte racional, usar números, ¿no? Otra es lingüística verbal, que tiene que ver con comunicar ideas, como la expresión verbal, la escritura. Otra área es, otra inteligencia más bien, es la corporal kinestésica, que tiene que ver con aprender como a través del cuerpo, como el movimiento. Otra de ellas es la espacial visual, que tiene que ver con como pensar imágenes, como visualizar ideas, un poco más como desde esa parte creativa. Sí. Otra tiene que ver con la música, que es justo como entender ritmos, sonidos, melodías, está más conectado como con esa parte. Otra de ellas es la naturalista, que tiene que ver con conectar justo como con la naturaleza, el poder clasificar, el poder observar. Otra de ellas es la interpersonal, que tiene que ver con entender y conectar con otras personas, o sea, esta parte como relacional. Y por último, tenemos como la intrapersonal, que es un poco más como hacia adentro, como para conocerse como a sí mismo, como poder reflexionar, como poder interiorizar un poco más. Entonces, bueno, les dijimos así a manera general un poco, pero sería interesante que igual nos digan si las conocían, si habían escuchado hablar de ellas, si les interesa más buscar el tema y revisar su hijo o su hija, pues ¿cuál de ellas tendría? Esa parte me parece importantísima, fíjate. O sea, realmente que sería ideal, insisto, que desde pequeños empezáramos a observar cuáles de estas inteligencias tiene más desarrollada, de manera natural, ¿no? Y que hacia allá los fuéramos un poquito encaminando. Y algo que a mí me parece muy importante y como que siempre me voy para allá, siempre termino ahí, es cómo necesitamos como adultos hacer un autoanálisis, reflexionar, cuestionarnos, ¿no? Cuestionarnos estas cosas. ¿Por qué? Porque si bien podemos adquirir este conocimiento como esto de lo que estamos hablando hoy y tratar entonces de manejarlo lo mejor posible con los niños o con los adolescentes, si esto no es auténtico, el adolescente lo sabe, o el niño también, si no es auténtico. Entonces, más bien es que nos hagamos preguntas, que veamos de dónde provienen estas ideas, quizás de creencias equivocadas, cuestionemos esas creencias y las modifiquemos para que entonces sí este apoyo, esta aceptación de las verdaderas habilidades, talentos o inteligencias de nuestros hijos o de los jóvenes, de los niños y jóvenes, sea real, ¿no? Que sea real, que como papá o mamá o como adulto involucrado en la crianza, te sientas realmente orgulloso, orgullosa, y así se lo transmitas a tu hijo. No solamente que digas, me dijeron que debía fomentarle, entonces mejor me aguanto, en realidad en el fondo no me encanta que mi hijo se quiera dedicar al ballet, pero bueno, lo voy a apoyar. No, es que hay que rascarle un poco a qué te impide sentirte verdaderamente contento y orgulloso con esa decisión que está tomando tu hijo, por ejemplo, ¿no? Siempre hay que ir hacia nosotros los adultos, creo yo. Claro. Uh-huh. Sí, totalmente de acuerdo, Aurea, en este punto, ¿no? O sea, el rol que tienen los padres en esta parte, o incluso si tal vez eres una
figura cercana, una figura de autoridad, de confianza para él o la adolescente, desde ahí también puedes aportar, ¿no? A veces tal vez no es como mamá o papá, pero si eres como tía, tío, ¿no? Si das clases, eres profesor, maestra, desde ahí, ¿no? O sea, también un poquito como resaltar ese rol que tienes, aunque tal vez no seas como papá o mamá, pero sí puedes aportar como en esta parte de tú también validarle y decir lo que estás observando, en qué es bueno, en qué es buena, revisar como estos gustos, intereses, ¿no? Creo que también va a ser muy valioso el poder como apoyar a los adolescentes como desde ese lugar. Así es, así es. Entonces, bueno, concluyendo esta parte, es como desde el rol que tengas como en la vida del adolescente, sería como muy bueno que puedas apoyar en este sentido. Y otra parte que también observamos en la serie es como el tema de la vulnerabilidad, ¿no? En cuanto a esta parte de la masculinidad tóxica. Es decir, nos permite observar como el qué se espera un poco como de los hombres, o sea, qué es lo que estamos como observando, qué es lo que estamos como sociedad creando, ¿no? Desde lo que tal vez ven, escuchan, leen, sus mismos pares les dicen. Entonces en la serie ahí lo observamos cómo el papá a lo largo como de los capítulos se ve casi hasta el último capítulo en donde él se muestra vulnerable, cuando todo esto ya pasó, ¿no? Ya explotó, ya estalló, digamos que ya ocurrió todo lo inevitable, por así decirlo, y es hasta ahí cuando ya empieza como a tener esta como capacidad de decir qué hice mal, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Se empieza como a refugiar más como en su familia, ¿no? O sea, en su esposa, en su hija, o sea, empieza a tener como estos espacios para hacerlo. Pero creo que antes podemos observar él cómo cree que él tiene que ser como fuerte, sostener, no ser vulnerable, no hablar como de este tipo de situaciones, ¿no? Incluso Aurea y yo también comentábamos un poco en la última escena, ¿no? Donde Jamie dice que pues se va a declarar culpable, es también esta parte, ¿no? O sea, él no le entra como a ese tema desde, uy, voy a sostener aquí, ¿no? Y cambian el tema, ¿no? Pero creo que es ahorita específicamente el qué se espera como de un hombre, o sea, como qué es el modelo a seguir y cómo impacta esta aparente invulnerabilidad. ¿O tú qué opinas, Aurea? Sí, fíjate que es interesante, otra vez me voy al tercer episodio porque, bueno, creo que es mi favorito además, pero Claro. las conversaciones que tiene con la psicóloga son súper interesantes y dignas de revisarse y analizarse. No sé si recuerdas y recuerdan que hay una parte en la que la psicóloga quiere indagar un poco más sobre su papá, obviamente, y entonces le pregunta, ¿tu papá se enoja? ¿No? Y él dice, supongo. Y tantito después dice, como todos. O sea, supongo. Y luego refiere de una ocasión en la que sí se enojó mucho y rompió un cobertizo, creo, algo así. Es decir, explotó, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Porque por un lado, ante la pregunta, ¿tu papá se enoja? Y dice, supongo, y como todos, esto nos habla de un papá que probablemente, o sea, todos nos enojamos, todos tenemos momentos de enojo en lo cotidiano, ¿no? Pero me da a entender a mí como que el papá se controlaba, no expresaba este enojo, sino hasta que la situación lo rebasaba y entonces ya no podía gestionarlo adecuadamente, ¿no? Cuando tendría que haber sido el enojo como cualquier otra emoción, porque recordemos que no hay emociones positivas y negativas, son simplemente emociones, ¿no? Y la inteligencia emocional precisamente de eso nos habla, de primero lograr identificar en nosotros mismos esas emociones, hablando de estas negativas, digamos, el enojo, la frustración, la tristeza, el miedo, saberlo identificar en uno mismo, reconocerlo y expresarlo. Y de alguna manera
luego ver qué haces con eso, es decir, gestionarlo de una manera adecuada. Ahorita más adelante podemos un poco abundar en eso, pero a mí me llamó muchísimo la atención, como que supongo, entonces nunca o casi nunca lo veía enojado, y la vez que sí la ocasión en que sí lo vio enojado, lo vio estallando y rompiendo un cobertizo. No me acuerdo cuál es la pregunta de la psicóloga, que todavía él contesta, no, de hecho nos causó risa, que tanto a Lisa, su hermana, como a él les causó risa. Es decir, de plano nadie supo manejar eso, ¿no? Está claro que nadie lo supo ni identificar adecuadamente, ni mucho menos gestionar. Pero sí, es esa como invulnerabilidad aparente, porque todos somos vulnerables. Y mostrarse invulnerable ante alguien a quien lo estás guiando en la vida es como decirle que él también tiene que ser invulnerable. Y eso es peligroso, ¿no? Claro, y fíjate ahorita que dices esta parte, hace mucho sentido, ¿no? En cómo se va desarrollando la serie, como tal vez con esta definición distorsionada acerca de la masculinidad, lo que se espera, lo que ha tal vez como visto en el papá, o más bien lo que no ha visto, ¿no? O sea, como esta gestión de emociones. Un poco en este sentido, también Jamie se ve, ¿no? Como este adolescente, como lindo, como tierno, ¿no? De pronto hasta como noble, como más delicado, o sea, como distinto, ¿no? A lo que se espera un poco como de la masculinidad, ¿no? O como de un hombre. Pero aún así o sea, se me hace como una serie muy impactante en el sentido de tal vez cómo se puede ver así, ¿no? Y tal vez esto que también observamos que le da miedo cuando le están haciendo, creo que en el primer capítulo, estos como exámenes, ¿no? Como para revisarlo y van a picarlo con una aguja. Resulta que le da miedo, ¿no? O sea, que le da miedo que lo vayan a picar con una aguja, o sea, como que es algo como impresionante, pero parece que no fue impresionante cuando él apuñala a esta chica. Sí, ¿no? eso es impactante. Muchas veces. Sí, así es, sí, es impactante. Yo creo que justamente lo que tiene que pasar es que expresemos esas emociones y que así les enseñemos a ellos, a los niños, a los adolescentes, a expresar naturalmente cualquier emoción, y hablaba yo de gestionarla adecuadamente, es decir, todos nos enojamos, ¿sabes qué? Ahorita estoy muy enojado, necesito darme mi espacio, necesito un tiempo a solas, ¿no? Necesito hacer alguna actividad tal vez que me calme, que me tranquilice, que me envuelva, que me permita volver a mi equilibrio. Y más tarde, cuando me sienta mejor, me gustaría que nos sentáramos a platicar de esto, porque hay que resolverlo, ¿no? Ese sería un manejo mucho más adecuado, mucho más maduro, y que realmente le modele a un adolescente cómo manejar estas emociones, sobre todo un adolescente que está con un sub y baja de emociones impresionante, que no puede, que no sabe cómo manejar. Entonces, qué mejor que un papá y una mamá que aprenda justamente a reconocer, a expresar y a gestionar bien sus emociones de una forma muy natural en lo cotidiano, no cuando la situación llega al límite, sino en lo cotidiano, en el día a día. Y no hay mejor manera de enseñarle a un adolescente justo qué hacer con sus propias emociones, ¿no? Que modelándose, creo claro. yo. Sí, no, totalmente. Creo que eso hubiera servido bastante, ¿no? A lo largo de la serie, que tal vez hubiera como más momentos de qué hacer, como con esta parte emocional, ¿no? Sino en lugar como de reprimirla y explotar, ¿no? Que al final eso es lo que le pasa también a Jamie, ¿no? O sea, sin justificar, obviamente, como la serie, lo que, claro, el delito que comete, pero es eso, ¿no? O sea, se aguanta tantas cosas que al final explota, y entonces es esta como algo como ilógico de cómo si le daba miedo, ¿no? Que lo fueran a
a inyectar, vaya, ¿no? A picar con una aguja, versus como al extremo que él llega, ¿no? Sí. Es eso, o sea, ahí se ve súper visible esta parte de reprimió y de pronto es como un boom y una descarga emocional mal canalizada, mal enfocada, ¿no? Que lo lleva a una situación súper riesgosa. Y creo que también ese es un punto bien importante de tener en cuenta como padres de adolescentes, ¿no? O sea, de sí acompañarlos como en toda esta etapa y en todo este periodo, o sea, estar como pues ahí, ¿no? Y lo que decías también, modelándoles, ¿no? O sea, si yo lo hago así, entonces mi hijo o mi hija puede verlo y también lo aprende desde ese lugar, ¿no? Porque de pronto hay como incongruencia de yo le digo a mi hijo o a mi hija que lo haga así, pero yo me manejo de esa forma. Entonces creo que ese acompañamiento en modelarlo, tal vez no es algo que tengas que expresarle verbalmente, pero el que te vea hacerlo, creo que es muy, muy valioso. Exacto, y necesario. Y otra vez nos lleva a que todo parte de ti como adulto. Si tú estás acompañando de alguna manera, como mamá, como papá, como maestra, como tía, como de la forma que sea, si estás acompañando a un adolescente o a una adolescente a transitar por esta etapa que es compleja, ¿no? Necesitas hacer mucho trabajo personal. En este caso, en este aspecto de este manejo de las emociones, que al final a nosotros no nos lo enseñaron. La verdad es que a nosotros no nos lo enseñaron, lo hemos tenido que aprender ya de adultos. Y por eso es que es acompañarlos, es conforme ellos lo van caminando, nosotros también. Esa es la realidad, ¿no? Oye, Karen, pues, ¿qué te parece si dejamos este tema hasta aquí y los invitamos a nuestro siguiente episodio? Ahora vamos a hacer nuestros episodios. ¿De qué les vamos a hablar otro día? Pues miren, queremos invitarlos al siguiente y tiene que ver con el poder silencioso de las redes sociales que modelan conductas en los adolescentes. Entonces vamos a hablar un poquito como de esa parte y esta es la dinámica. Si no han visto la serie, ¿no? De pronto así de qué me están hablando, buenísimo que la puedan ver si tienen adolescentes y así van como acompañando un poco lo que ustedes observan. Igual nos pueden comentar por ahí si les surge alguna otra duda o algún otro tema de interés, pues nos pueden ir diciendo. Pero pues el siguiente va a tratar de esta parte, como de la importancia de las redes sociales, que además ahorita es como un súper tema, o sea, está como en el top de la etapa de la adolescencia actualmente. Sí, así es. Sí, ojalá que nos dejen muchos comentarios y muchas preguntas, por supuesto las vamos a contestar todas ellas, ya sea directamente en la siguiente sesión, podemos dedicarle un ratito quizás a contestar algunas preguntas, ¿cómo ves, Karen? Sí, ¿no? Claro, con todo gusto. Perfecto. Pues entonces lo dejamos hasta aquí de momento. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo y sobre todo por reflexionar acerca de estos temas tan importantes. Y aquí seguimos analizando la serie Adolescencia. Claro que sí. Gracias por vernos y un gusto compartir el espacio contigo, Aurea, y con todos los que nos vieron. Igualmente, Karen, encantada, muchísimo gusto. Gracias.